Naila y el cocodrilo, capítulo 5. Nunca hubo otra fiesta igual. La mañana siguiente al viaje de la pesca, Naila estaba de pie en la galería, observando lo que las mujeres hacían. Había un gran trabajo, había que colocar el vino en tinajas llenas con vino de arroz. Ese vino de arroz se confeccionaba mediante el trabajo arduo de las mujeres, que debían masticar el arroz crudo en su boca y luego depositarlo en las tinajas. Era un gran trabajo de mucho sacrificio, de manera que en algunas ocasiones las mujeres quedaban con sus mandíbulas adoloridas de tanto masticar. Ahora que estaba preparado el vino, estaba el pescado, solamente faltaban los pollos. Había sido un grupo de jóvenes y muchachos que se habían dirigido a una aldea cercana a comprar la mayor cantidad de pollos. Pero algo pasaba, tan solo faltaban 3 días para la fiesta y no se acercaban. Aunque hacían ruido de tambores, no se escuchaba que tuviéramos un retorno o una respuesta de esto. Pero en esa tarde, Naila y todos los habitantes de la aldea escucharon que ya se acercaban las embarcaciones y tan igual como había sido el retorno de los que habían ido a pescar, fue el retorno de los que habían ido a comprar pollos. Las embarcaciones estaban rebosantes, habían comprado mucho. Eso daba a entender que todas las otras aldeas cercanas a ellos estaban muy contentos de celebrar la fiesta. Es por eso que no habían tenido ningún problema en vender todos los pollos que ellos tenían. Los pollos venían vivos, por lo tanto, era un trabajo esperado para las mujeres poder matarlos y limpiar cada uno de ellos. Afilaban sus cuchillos y esperaban. Mientras esto sucedía, habían buenas noticias, porque la mujer que estaba herida de la mordedura del cocodrilo blanco, supuestamente estaba en una muy buena recuperación. Cuando amaneció, Naila se dio cuenta que ahora sí faltaba muy poco para realizar el gran festín que todos estaban organizando. Se fueron matando los pollos uno a uno. Les cortaban las cabezas, les sacaban las plumas, pero curiosamente no les sacaban las entrañas que estaban dentro de los pollos. ¿Y por qué pasaba eso? Porque la mamá decía a su hijo, cuando hacía las preguntas, que demoraban tan poco en digerir los alimentos con tanta borrachera y tanta comida que en realidad no daba lugar a poder sacar las vísceras que los pollos tenían. ¿Y cómo se podían preparar estos pollos? Dicen que ellos a la orilla del río, en 2 grandes piedras, le daban grandes golpes con palos, azotaban contra la piedra y de esa forma el pollo se iba despedazando e iba quedando la carne al descubierto para poder prepararla y también hacer los platos que ellos habían organizado. Todo estaba muy bien afinado, el corazón de las personas comenzaba a palpitar fuertemente porque era un evento lo que iba a ocurrir allí. Estaban en los toques finales y comenzó a sonar los tambores. Habían personas encargadas de poder hacer el ruido, la parte festiva de toda esta ceremonia de los espíritus. Y junto con esto, a lo lejos se comenzaron a ver las primeras embarcaciones que ya traían los invitados. Eran grandes guerreros, traían su cuerpo pintado, venían adornados con grandes y hermosas plumas muy vistosas porque sin duda lo que se venía era un gran evento. Naila tenía muy claro que debía lucir hermosa en ese día, pues era la hija del jefe y también era la única hija que tenía este jefe para poder rendir honores a todos sus invitados. Luego que nuestra Naila recibió todos los arreglos de su madre, colocándose aros de bronce en las piernas, brazaletes y pesados collares y de las antiguas joyas que su mamá tenía, estaba preparada para ponerse en su cabeza una alta corona de orquídeas blancas. Se veía un poco abrumada por tanto peso, pero se sentía tan orgullosa de ser importante para tal evento. Fue así como las órdenes fueron dadas y pronto todo estaba en su lugar. Las mujeres se habían preparado, habían arreglado el lugar, la comida estaba preparada, había una mezcla de olores, pero todo decía que el festín para celebrar los espíritus estaba ya todo preparado. Como se esperaba, río arriba y río abajo se veían muchas canoas que venían para la fiesta. Todos los hombres muy bien preparados y también con toda la alegría de poder celebrar una fiesta para los espíritus y para poder elevar el honor y supremo placer de asistir a una fiesta que era una aldea solamente para ser librados de los maleficios que en esta aldea había. Naila, por ser la hija del jefe, ocupó la primera puerta de la casa grande. Eran 21 puertas y se suponía que en cada puerta tenían que ser recibidos cada uno de los invitados. Iban a ser más o menos 100 hombres que llegaban a ese lugar y ella tenía que servir el vino y posteriormente la mamá de Naila servía pescado y trozos de pollo.
En realidad el menú era muy simple, estaba basado en pescado, pollo, vino, pero que en cada una de las 21 puertas cada uno debía pasar y probar. Como podremos entender, en cualquier estómago esto no daba, por lo tanto ya cuando iban en la 8ª o 10ª puerta, literalmente los guerreros y los invitados se iban a la baranda de la varilla de la casa y allí ellos tenían que vomitar parte de la comida para poder volver, porque era una deshonra y algo de muy mala educación no aceptar el vino que las niñas daban en cada una de las puertas de las habitaciones de la casa grande. Algo curioso también nos menciona que este vino era servido en cabezas de mono, que habían sido muy bien trabajadas para que tuvieran la forma de un vaso. Y dentro de ese vaso o ese envase fácilmente podía entrar medio litro de vino, que era el vino de arroz que habían preparado las mujeres. Bueno, entre todo este gran espíritu y tanta alegría que había, comienzan a llegar los invitados y hubo allí uno especial. Llega Sawa. Sawa era un guerrero, muy querido en su aldea, hermoso, sus padres lo tenían muy bien criado, era el encargado de hacer todas las expediciones dentro de la selva como también en el río, porque era una persona con mucho valor y también era muy bien considerado por su valentía. Cuando comenzaron a llegar los huéspedes, Sawa fue una de las personas que pudo reparar en la belleza de Naila, la encontró muy linda y se dio cuenta que era una de las más lindas que había en la aldea. Con tanta cortesía, ella se puso un poco sonrojada, pero no era su trabajo estar sonrojada, sino que atender a cada uno de los invitados. También debemos decir que, producto del tremendo evento que iba a haber en la aldea, junto con alegrar el ambiente con músicas, con tambores y danzas, también el jefe Ladakh tenía la preocupación de buscar hombres llamados policías. Esos hombres que eran robustos y muy fuertes, debían estar atentos a toda la seguridad del evento. Ellos no podían beber, no podían dormir, ni podían comer, solamente estaban encargados de proteger a todos los invitados. ¿Qué pasaba? Como había tanta comida y tanto alcohol, los hombres rápidamente perdían la cordura y la conciencia de hacer cosas que estaban bien y les daba ganas de pelear, se gritaban, se ofendían. Cuando este estado de inconsciencia se encontraba en las personas, estos policías, por así decirlo, tomaban a los hombres y los amarraban. Les amarraban los pies, les amarraban las manos y cuál vil animalito, listo para ser trasladado de un lugar a otro, esos hombres que eran poderosos y que eran los guerreros de la aldea, quedaban allí reducidos a que durmieran y que un poco de la borrachera se les pudiera pasar. Eso pasaba con todos, incluso el jefe de la aldea, Ladakh, también en pocas horas se vio ya amarrado porque también tuvo que consumir mucho alcohol, mucho vino y finalmente no controlaba la reacción ni las acciones que él hacía. Para esto, también nuestro brujo Malik también ya había también consumido bastante, pero antes de poder saber que él iba a quedar totalmente ido de toda la fiesta, había instruido cómo tenía que ser la ceremonia. La ceremonia consistía en que aquellas cabezas de mono, cráneos de mono que habían conservado durante mucho tiempo y la habían traspasado de generación en generación en la aldea, tenían que bajarlas desde una viga que estaban colgadas. Y allí tenían que, sobre esos cráneos, poner vino de arroz, ofrecerles pescados, ofrecerles pollos y poder tener un ambiente y ser lo más sociables, los más amables, los más cordiales con aquellas cabezas de mono que suponía que estaba el espíritu allí, que estaba ofendido por lo que estaba pasando en la aldea y que se estaba viendo revertido en la acción del cocodrilo blanco. Entonces recordemos que ese es el objetivo de esta fiesta, poder celebrar los espíritus. Pero como ya sabemos, los hombres que fueron invitados, ya a poco tiempo de comenzada la fiesta, ya ellos estaban totalmente idos y estaban inmovilizados, amarrados, porque habían comenzado a pelear unos a otros. También un dato importante de este capítulo es que las mujeres y los niños no podían beber y no podían comer. Su único trabajo era poder atender a las personas que eran visitadas. Cuando ya la hora de la noche había avanzado, cuando ya todos estaban cansados porque había sido mucho rato sirviendo comida, dando de beber a las personas, todos comenzaron a cansarse. Ya se habían dado cuenta que habían habido algunas peleas, algunas discusiones. Algunos de estos invitados ya no tenían la fuerza ni la rapidez de llegar a la baranda de la casa grande para poder vomitar cuando estaban muy satisfechos. Así que
Naila relata que en los espacios y en los pasillos de la casa grande habían restos de comida, a veces también habían personas que habían vomitado sin haber alcanzado a llegar y otros simplemente se dormían porque había sido una actividad muy intensa. Cuando esto sucedió, vamos a volver al personaje de Sawa. Sawa, este invitado especial, que era muy valiente y muy estimado, él dentro de su borrachera comenzó a imaginarse que un poste de la casa, una viga, era una persona. Así comenzó a pelear y golpeaba la cabeza y trataba de darle puntapiés. Y en uno de esos tantos movimientos él se resbala. Y al resbalar se cae al suelo y una de sus muñecas queda atrapada entre las rendijas de una tabla. Naila, que observaba desde lejos, se dio cuenta que eso había sido fatal. Había sido un accidente. Y resultó que a los pocos minutos cuando se acercan para poder auxiliar a Sawa, él tenía su muñeca quebrada. Tanto así que el hueso se veía por fuera de la piel y además eso sangraba muy feo. Cuando quisieron pedir ayuda, nadie pudo encontrarla porque el brujo encargado de poner las plantas medicinales en las heridas ya estaba totalmente dormido y no se iba a despertar con nada. Por lo tanto, Naila miró a su mamá y sabían ambas que eso iba a ser un gran problema, porque ningún invitado podía llegar herido de regreso de una fiesta. Iba a ser como una afrenta, algo que iba a ser una ofensa para quien invitaba y además no protegía a sus invitados. Por lo tanto, allí comenzó una preocupación. ¿Qué vamos a hacer? Los hombres roncaban, estaban acostados, estaban atados. No había nadie que pudiera dar respuesta a la preocupación que Naila y su madre tenían. Recuerden que Naila era la hija del jefe y su esposa era también que tenía una responsabilidad de esta fiesta. Por lo tanto, de las mujeres que estaban allí a cargo de todo este festejo, algunas trajeron hojas tiernas de plátano, las pusieron alrededor de la mano del invitado Sawa, pero aún así la sangre no dejaba de salir por esa mano. Naila ya estaba cansada, le pidió a su mamá sacarse todos los adornos porque de verdad se había cansado, estaba agotada y eso ya no servía para poder ayudar a su mamá para que las cosas pudieran volver a la normalidad. El relato cuenta que el ambiente, después de haber sido tan bien preparado y con tanta alegría, era todo un desastre. Habían olores muy desagradables porque ya la comida se estaba fermentando, la comida mezclada con muchos olores a vino, más los olores provocados por todos los invitados, más algunos episodios que habían tenido, generaba un ambiente triste que también a todos los que estaban ayudando a servir la comida les daba la intención de decir que la fiesta ya se había terminado. Había muchos olores extraños, los cántaros se habían derramado, algunos se habían quebrado, por lo tanto, todo lo que había sido tan bien planificado ahora ya estaba tomando otro tono. Muy bien, como hemos dicho, el jefe Sawa era muy amado por la gente en su aldea. Era joven, era hermoso y su familia lo idolatraba. Seguramente recordemos que se iban a enojar mucho porque llegaba con su mano herida. Entonces Naila decía, ¿qué podemos hacer? Dentro de todo el desorden que había en la gran casa, ella decidió salir del río para poder pensar y poder finalmente reflexionar, pero qué mala suerte, pensaba ella. Era una fiesta para los espíritus y parece que todos los espíritus siguen irritados, la fiesta no ha servido para nada, todo está muy malo y además tenemos que dar cuenta de lo que ha pasado. El ambiente comenzó a cambiar, el clima también, gotas gruesas comenzaban a caer en el techo de la casa y se daba cuenta que también la temperatura estaba cambiando y la corriente del río también estaba cambiando. Pero niños, escuchen. Entonces, en ese momento, cuando todo estaba por arruinarse, dice la lectura, que a lo lejos se vio venir un bote blanco. El bote del maestro. Puyi estaba allí. Por alguna razón venía bajando corriente abajo con su único remo, meciéndose sobre las agitadas aguas, deslizándose como un ave. Naila lo recordaba claramente porque había quedado muy bien marcado en su memoria. En esta ocasión, ella no se escondió como había sido la primera vez, sino que tuvo todo el deseo de poder recibirlo porque sentía que él podía ayudar. Un hombre que había bebido, un hombre que venía recién llegando, por lo tanto podría ayudar en el momento de la necesidad. Puyi se bajó del bote, lo ató junto al puente, saltó sobre el muelle y ahora fue recibido por una niña que no tuvo temor de poder hablarle. Entonces se saludan, ella le cuenta que es la hija del jefe y le cuenta que algo ha pasado. No tiene idea usted lo que pasa, hay una gran fiesta acá.
pero no puedo presentarle ni a mi papá, ni al brujo, ni a los hombres porque están todos bebidos. Pero probablemente usted podría ayudarnos en lo que nos ha pasado hoy día. Después de los saludos, el maestro le dice a Naila que por favor lo lleve donde su papá. Ella le tiene que decir que su papá no estaba en condiciones de poder atenderlo, pero sí le cuenta que han tenido un accidente muy grande y que necesitan que alguien pueda ayudar. Ella pregunta, ¿pero cómo llegaste? ¿Cómo fue que tú sabes que tenemos una emergencia? Le pregunta a él mientras lo recibía. Entonces él le dice, escuché el ruido de los tambores. Me han llamado los tambores de Dios que sonaban aquí. Y entonces yo, colocándome en las manos del Señor, he sido obediente y he viajado rápidamente para poder ver en qué puedo ayudar y también para poder ayudar a tu papá en lo que esté necesitando. Naila, que entendía que era una respuesta de algún Dios, tomó rápidamente al maestro y lo llevó al lugar donde estaba Sawa. Mientras el maestro va al lugar donde se encuentra Sawa, se da cuenta que este hombre está tirado en el suelo y está dormido. Pero también se da cuenta que las mujeres habían tratado de sanar su herido colocando hojas medicinales en su herida. Lo primero que él hace es quitar todas esas hojas y comienza a sacar de su bolsillo una tela suave y limpia con la cual pretende cubrir la herida. Mientras hace este trabajo, la sangre comienza nuevamente a fluir de esa herida que estaba de esa muñeca que estaba quebrada. Por lo tanto, pide a Naila que vaya rápidamente a buscar un bambú pequeño para que pudiera ser de ayuda para poder estancar la sangre. Cuando la sangre es detenida y esa herida vuelve a ser cubierta con las telas que había traído el maestro, toma suavemente su mano, la revisa para poder ver qué iba a hacer con la mano que estaba quebrada y decide colocarla suavemente en el suelo en la misma posición que se encontraba el otro brazo de Sawa.